Buenos días, vamos a ver el tema del glaucoma postraumático. Esta es una enfermedad multifactorial y habrá elevación de la pío posterior a un trauma contuso. También puede ser posterior a un trauma penetrante, una quemadura química o una radiación electromagnética o cirugía. Esto puede iniciar inmediatamente o años después. Vamos a empezar primero a hablar sobre el trauma contuso. Los hombres jóvenes son más propensos, especialmente si realizan algún deporte o si tienen accidentes domésticos. Estos resultaron casi el 65% de los casos. Puede causar un aumento rápido de la presión intraocular, ya sea por iritis, por el ifema, cataratas o luxación del cristalino. También puede causar un glaucoma secundario tardío a partir de la cicatrización de la malla trabecular dañada. Se puede encontrar roturas en el segmento anterior y la más común de estas va a ser la recesión en el ángulo por la gonioscopía que se puede observar. La prevalencia informada de la recesión angular en los ojos con ifema traumático ha sido desde un 60 a un 94%. Entonces, tenemos que, a conclusión, la forma más común de trauma que puede llevar a la elevación de la presión es el trauma no penetrante o contusión. Y la forma de presentación clínica más común va a ser el ifema, que lo podemos observar en este video. Como ustedes pueden ver, este es un ifema del 100%, llamado también bola 8. Acá podemos observar una recesión angular. Esta se observa como un ensanchamiento de la banda del cuerpo ciliar, y desde un punto de vista histológico esto puede representar la rotura entre los músculos longitudinales y circulares del cuerpo ciliar. Entonces aquí ustedes lo pueden observar. También podemos tener otras heridas asociadas como una iridodiálisis, que esta va a ser un desgarro en la raíz del iris, o una ciclodiálisis, que esta es una separación del cuerpo ciliar y del espolón escleral. Entonces, en el video que nosotros tenemos en la parte izquierda, esta es una ciclodiálisis, que es la separación del cuerpo ciliar del espolón escleral, y en el video que tenemos a la derecha inferior, esta es una iridodiálisis, que es un desgarro de la raíz del iris. En cuanto al mecanismo del glaucoma, vamos a tener un periodo postraumático inmediato, en donde al principio puede presentarse con la presión intraocular levemente reducida, y esto puede resultar por una disminución en la producción del humor acuoso debido a la inflamación y a la contusión del cuerpo ciliar, por una iritis asociada o posiblemente por un aumento temporario de la facilidad de salida debido a la rotura de las estructuras del ángulo en la cámara anterior, y por ende un aumento del flujo uveoscleral. El ángulo por gonioscopía normalmente lo vamos a observar sin ninguna anomalía, aunque a veces pueden haber roturas estructurales como la ciclodiálisis, que la vimos anteriormente, una rotura en la malla trabecular, una rotura también dentro del canal de Schlemm, o una pérdida de la integridad del ojo por perforación corneal o escleral. Otros pacientes pueden presentar una presión intraocular elevada. Esta puede ser transitoria, que puede durar de una o varias semanas y se produce en ausencia de otro daño evidente en el ojo. Esta también puede ser causada por una iritis traumática, un ifema que representa un 30% y una subluxación del cristalino. Ahora, las heridas no penetrantes pueden causar el aplanamiento de la cámara anterior debido a la efusión uveal. A estos pacientes debemos darle un seguimiento por 6 meses, ya que el 3,39% pueden desarrollar glaucoma con una disminución de la agudeza visual, sobre todo en edad avanzada, en lesiones al cristalino, recesión angular, con un aumento inicial de la presión intraocular y con ifema. Entonces, resumiendo, cuando hay una inflamación en segmento anterior, celularidad, ifema, disrupción del ángulo, obstrucción de la malla trabecular por células o por bridas inflamatorias, vamos a tener una elevación de la presión intraocular de forma temprana.
Ahora, con respecto al ifema traumático, tenemos que la alta compresión y expansión secundaria a la ruptura del iris estromal o de los vasos sanguíneos ciliares hace que haya un aumento de la presión intraocular por el ifema. La elevación de la presión intraocular suele ser moderada, arriba de 10 milímetros de mercurio de la basal. El 30% de los pacientes con ifema traumático tendrán un glaucoma. Y si la presión intraocular está en valores arriba de 35, va a incrementar el riesgo de atrofia glaucomatosa del disco óptico. En pacientes con hemoglobinopatías tienen incluso mayor riesgo. Y para el tratamiento tenemos este cuadro de la izquierda, que son los de primera línea, que son supresores del humor acuoso. Entre esos se prefieren los bloqueadores, los betabloqueadores. También podemos ocupar esteroides tópicos, agentes cicloplégicos y supresores del humor acuoso de forma no solo tópica, sino que también podemos utilizar de forma oral. Un estudio demostró que el ácido aminocaproico disminuyó en un 67% el riesgo de resangrado. También hubo otro estudio que demostró la eficacia de la prednisona en dosis de 40 miligramos al día que disminuía el resangrado. Otras recomendaciones es que debemos suspender la aspirina u otros anticoagulantes en nuestros pacientes. ¿Cuál es el mecanismo del glaucoma? En el periodo postraumático tardío va a ser en la mayoría de los casos una elevación transitoria. Un 4 al 9% de los pacientes con recesión angular superior a 180 grados eventualmente van a desarrollar un glaucoma crónico, denominado como un glaucoma por recesión angular. Aunque este término es erróneo porque no es la verdadera causa de la obstrucción de la salida del humor acuoso. Lo que en verdad lleva a la obstrucción de salida de este humor acuoso va a ser los cambios proliferativos y degenerativos de la malla trabecular. Otro mecanismo de elevación de la presión intraocular tardía es la extensión de un plano endotelial con una membrana tipo Descemet desde la córnea sobre el ángulo de la cámara anterior. El tratamiento del glaucoma va a ser, si hay una presión elevada en el periodo postraumático temprano, se va a controlar mejor médicamente, básicamente con drogas que reduzcan la producción del humor acuoso, como betabloqueadores tópicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, tanto tópicos como orales. Los ojos con una cámara anterior plana y efusión uveal pueden responder a corticosteroides y anhidráticos cicloplégicos. Además, disminuye la iritis y minimiza el edema. Debe haber un reposo y limitación de las actividades y una posición semifuller por 5 a 7 días. La elevación de la presión intraocular por un daño trabecular que no responde bien al tratamiento médico puede ser necesario un lavado quirúrgico del ifema, una ileotomía periférica con láser, una ileectomía periférica quirúrgica, es decir, una trabeculectomía, cirugía filtrante o una ciclofotocoagulación. Ahora, la cirugía en estos pacientes va a ser indicada cuando tenemos presiones intraoculares arriba de 40 por 2 días, a pesar de tener terapia médica máxima. Otra indicación va a ser un ifema en bola 8 o ifema completo. También pueden ser ifemas no absorbibles y estancados que afectan una cantidad significativa de la circunferencia del ángulo. También en pacientes con anemias falciformes, los umbrales son mucho menores para llevarlos a cirugía, es decir, pueden ser presiones intraoculares arriba de 30 con cualquier tiempo de evolución o arriba de 24 milímetros de mercurio en más de 24 horas. Las alteraciones concomitantes, recordemos que pueden ser inflamación, ifema, subluxación del cristalino, que también deben de ser tratadas quirúrgicamente si lo merita. Tenemos que tener claro qué ha sucedido con nuestro paciente posterior al trauma. Si, por ejemplo, hay una recesión angular, se ha visto que la pilocarpina puede aumentar la presión intraocular, entonces tenemos que evitarla. Y se ha visto que los cicloplégicos la disminuyen, por ende podemos agregárselo. Por el contrario, pacientes que tienen una reducción de la salida convencional del humor acuoso con una rotura del cuerpo ciliar,
pueden llevar un flujo de salida puramente uveoscleral, que va a ser afectado también por mióticos. Además, las drogas que reducen la producción del humor acuoso pueden ser más efectivas en ojos con cicatrización del trabecular. La trabeculoplastia láser no ha tenido buenos resultados, así que en muchos estudios prefieren no ocuparla. En cuanto a las heridas penetrantes, tenemos que este es el resultado de fuerza roma o laceraciones filosas o proyectiles. Es más propenso en hombres jóvenes y acá inmediatamente va a suceder una reducción de la presión intraocular por la herida abierta o una iridociclitis asociada. Las heridas penetrantes también pueden causar una elevación de la presión debido a la rotura del tejido en el ángulo de la cámara anterior o en asociación con la retención de cuerpos extraños intraoculares como hierro o cobre. En este caso, el mecanismo del glaucoma, si es una rotura de tejido, la presión intraocular puede elevarse por la inflamación, el ifema que cierra el ángulo, por un cristalino hinchado o incluso roto. Puede desarrollarse una membrana ciclítica que es resultado del material inflamatorio que obstruye el ángulo de la cámara anterior por el desplazamiento del diafragma iridocristalino o por seclusión de la pupila con el consecuente iris bombé. Esta membrana ciclítica normalmente proviene del epitelio ciliar no pigmentado y se va a organizar sobre un andamiaje de cristalino, iris, hialoides anterior o cualquier otro tejido. La incapacidad de reformar la cámara anterior plana o tratar adecuadamente la inflamación puede llevar a la elevación crónica de la presión intraocular por sinequias anteriores periféricas. Otras causas pueden ser oftalmia simpática y crecimiento epitelial. En cuanto a la retención intraocular de cuerpos extraños, acá se va a asociar la elevación de la presión por rotura tisular y por ende un glaucoma secundario. La retención intraocular prolongada de ciertos cuerpos extraños metálicos pueden llevar a estas alteraciones tisulares tardías. También por hemorragias intraoculares, que es una forma ionizada de hierro, no puede ser distinguida de la hemosiderina y que puede también obstruir el ángulo. El cobre oxidado dentro del ojo puede llevar a chalcosis con un daño tisular severo como el que se encuentra con los cuerpos extraños ferrosos. El tratamiento, acá debemos minimizar el desarrollo de la obstrucción crónica del flujo de salida del humor acuoso mediante un tratamiento adecuado de la herida inicial. Esto puede incluir la remoción del tejido vial encarcerado, la aspiración del cristalino si está roto o hinchado, una vitrectomía anterior, la remoción de los cuerpos extraños, el cuidadoso cierre de la herida o la reformación de la cámara anterior. La trabeculoplastia láser no ha resultado eficaz para las sinequias anteriores periféricas formadas por ese tipo de trauma. Esteroides para evitar membranas cíclicas y cicatrización del ángulo de la cámara anterior sí lo podemos dar. También antibióticos para prevenir endoftalmitis, antileucomatosos para controlar la elevación transitoria de la presión durante el periodo postraumático inmediato y una cirugía filtrante. En cuanto a las quemaduras químicas por álcalis o ácidos, acá van a tener un rápido aumento de la presión intraocular. Recordemos que los álcalis penetran muchísimo más los tejidos oculares y pueden causar glaucoma. Incluso en los primeros 10 minutos vamos a observar un rápido aumento de esta presión con valores de 40 a 50 milímetros de mercurio. Luego, un retorno de la presión normal o subnormal en las siguientes 2 horas. Posteriormente, vamos a observar una elevación más lenta y sostenida de la presión intraocular, que esto se puede ver a una retracción de la córnea esclera, que se cree que hay una contracción de las capas externas del colágeno del ojo que da como resultado una distorsión de la malla trabecular y esto puede causar el pico inicial de la presión intraocular. También va a haber alteraciones en la dinámica del flujo sanguíneo uveal, por ende un aumento de estas, que esta va a estar mediada
por las prostaglandinas, y la liberación de las prostaglandinas ha sido implicada como el principal factor en la segunda fase hipertensiva. Y por último, también puede desarrollarse un hipopión y contribuir a el aumento de la presión intraocular. Además, si el pH permanece elevado por encima durante periodos prolongados, el daño del cuerpo ciliar puede provocar hipotonía, tisis bulbi, y la disminución de la secreción de ascorbato puede limitar la reparación del colágeno de los queratinocitos. Tenemos que el 15.6% de los pacientes con quemadura química presentan glaucoma secundario de forma temprana y el 22.2% de los pacientes presentan glaucoma secundario de una forma tardía. El tratamiento va a ser principalmente corticosteroides antiglaucomatosos. También tenemos que evitar el uso de mióticos. Podemos utilizar inhibidores de las prostaglandinas por el aumento tardío de la presión, ya que sugiere que un uso temprano de estas como drogas tipo indometacino o imidazol va a evitar la fase secundaria hipertensiva. También vitamina C, tetraciclinas como profilaxis. En caso de orales, ¿verdad? Trabeculectomía no se debe realizar y la ciclofotocoagulación mejora la disminución de la presión intraocular ya como último tratamiento. El daño por radiación, la radioterapia puede elevar la presión intraocular y algunos se deben a glaucoma neovascular o a hemorragia intraocular secundaria al daño de la retina por radiación. En el caso del glaucoma de aparecimiento tardío posterior a un trauma ocular, tenemos recesión angular, glaucoma de células fantasmas, un glaucoma inducido por el cristalino o sinequias anteriores periféricas. En cuanto a la recesión angular, tenemos que el desgarro en el cuerpo ciliar, esto va a estar entre la musculatura circular y longitudinal y esta va a provocar un desplazamiento de la raíz del iris. Clínicamente lo vamos a observar como un ensanchamiento de la banda del cuerpo ciliar. La incidencia de recesión angular en linfoma traumático es del 50 al 100% de los casos. El riesgo de glaucoma va a estar involucrado, es mayor cuando está involucrado unos 240 grados o más de la circunferencia. El diagnóstico de la recesión angular se va a realizar mediante el examen gonioscópico. El cuerpo ciliar, vamos a observar una banda más amplia en ciertas zonas y puede estar al descubierto los procesos ciliares. Puede aparecer también el espolón escleral normalmente blanco y la diferencia entre los ojos puede ser notablemente sutil. La técnica más útil para documentar la recesión del ángulo es comparar los cuadrantes entre el ojo lesionado y el ojo no afectado. También podemos realizar la gonioscopía de Equipe, que se puede realizar de forma simultánea bilateral. El control de la presión intraocular será igual que en un glaucoma de ángulo abierto. Acá se puede dar terapia tópica y posteriormente oral. También podemos considerar la trabeculoplastia láser, aunque rara vez es eficaz, y también puede estar asociada con una mayor incidencia de la elevación aguda de la presión intraocular. A menudo se va a requerir de una cirugía filtrante y el éxito de esta cirugía va a depender en gran medida del uso de antimetabolitos adyuvantes, ya que la mayoría de los pacientes son jóvenes y por ende están predispuestos a la fibrosis. El mecanismo del glaucoma en la recesión angular depende del momento que haya elevación de la presión intraocular, ya que si después de la lesión va a ser por una inflamación trabecular y la presencia de sangre circulante y de productos inflamatorios. Esto a menudo puede resolverse en semanas o meses y el paciente puede entrar en un periodo de luna de miel con una normalización de la presión intraocular. Debemos ser conscientes de que este periodo va a estar la presión normal, pero es un periodo de corta duración. Los ojos con recesión de ángulo bastante significativa debemos vigilarlo durante 6 meses inicialmente de forma seguida, ¿verdad? Y
El glaucoma de recesión angular tardío puede ser secundario a la formación de una membrana similar a la del vidrio sobre la malla trabecular, que se cree que es una extensión de la membrana de Descemet. Esto explica la mala respuesta al tratamiento médico convencional. Acá podemos observar el ensanchamiento de la banda, que es algo característico de la recesión angular. Además, el espolón escleral lo podemos observar notablemente más blanco. El glaucoma de células fantasmas, este puede ocurrir cuando se daña el globo y causa rotura de la cara anterior de la hialoides. Esto se asocia con un acúmulo de sangre en el vítreo. Los glóbulos rojos de esta sangre se convierten en células fantasmas que son menos flexibles, rígidas y de color café claro, que no pasan fácilmente en la malla trabecular, y esto ocasiona una elevación de la presión intraocular 1 a 3 semanas posterior a la lesión. Podemos observar en el ángulo, sobre todo el inferior, como un hipopión bronceado y en el citoplasma de estas células se caracteriza por cuerpos de Heinz, que representa la hemoglobina desnaturalizada. En cuanto al tratamiento de las células fantasmas, va a incluir el tratamiento médico convencional, como lo vemos en el cuadro. También a veces puede requerir un lavado de la cámara anterior para controlar temporalmente la presión intraocular, ya que estos depósitos de células fantasmas color caqui son lo suficientemente grandes que no puede ser retirado de otra forma que no sea un lavado de cámara anterior, ya que nos puede llevar a elevaciones de presión intraocular recurrentes y que a pesar de tener un tratamiento máximo no mejoren. También puede ser necesaria una vitrectomía vía pars plana para asegurar toda la eliminación completa de los componentes sanguíneos atrapados en el vitrio. Una cirugía filtrante, dispositivos de drenaje de glaucoma o ciclofotocoagulación. Pero inicialmente podemos dar tratamiento médico como supresores del humor acuoso, como betabloqueadores, esteroides y cicloplégicos. Acá podemos observar el color amarillo caqui o café claro, que es por las células fantasmas. Ahora, el glaucoma inducido por el cristalino, este es un grupo variado de glaucomas secundarios que tienen como factor común el cristalino. Esto causa una elevación de la presión intraocular y se debe a 4 tipos: a una luxación o subluxación del cristalino, a una hinchazón del cristalino, o un glaucoma facolítico y a partículas del cristalino. Ahora, un glaucoma facomórfico es cuando la propia catarata cierra el ángulo porque se hidrata y se abomba, como lo podemos ver en el video de la izquierda. Esta va a tener como la apariencia de un iris bombé, mientras que el glaucoma facolítico tiene un ángulo abierto donde hay lisis proteica junto con células inflamatorias que bloquean la malla trabecular. Entonces, esto se da más que todo en cataratas maduras. Entonces acá podemos ver lo del iris bombé y acá podemos ver que las células inflamatorias son las que bloquean la malla trabecular porque es un iris o es un cristalino muy maduro, ¿verdad? En cuanto al glaucoma por partículas del cristalino, normalmente es por la rotura franca del cristalino debido a un traumatismo penetrante y rara vez por traumatismos cerrados. Esto puede producir fragmentos del material del cristalino en la cámara anterior. La mayoría de las veces, esto será obvio en el momento de la lesión inicial y requerirá cirugía. A estos pacientes normalmente se les
indica iliectomía y posteriormente lensectomía para quitar el cristalino. Ahora, las sinergias anteriores periféricas, la lesión ocular a menudo resulta por la inflamación y sangre en la cámara anterior. Si estos persisten, va a haber un bloqueo pupilar y puede ocurrir una posición ilidocorneal. Esto forma las sinergias anteriores periféricas. El ifema es la causa más común de estas sinergias anteriores periféricas en un trauma cerrado. Y el trauma penetrante, si la laceración cruza el limbo, pues también va a haber sinergias anteriores periféricas, entonces tenemos que tener un cuidado a un barrido intraoperatorio del ángulo y evitar la posición del iris a la herida, y esto minimizará la formación de sinergias anteriores periféricas cuando se reparan estas laceraciones corneoesclerales. Para el diagnóstico se realiza mediante conioscopía y el tratamiento puede ser a través de una gonioplastía o trabeculoplastía con láser. La ciclodiálisis es la separación del cuerpo ciliar del espolón escleral. Esto se da más que todo después de una cirugía o un trauma cerrado. Puede causar una hipotonía temporal o permanente. Cuando se cierra la hendidura de la ciclodiálisis puede conferir un aumento de la presión intraocular. De lo contrario, se dice que la presencia de la ciclodiálisis me confiere una protección en el desarrollo del glaucoma postraumático. Este aumento es por la disminución del flujo del humor acuoso en la malla trabecular por disminución de la permeabilidad de la red de salida del humor acuoso. El tratamiento implica el uso de supresores acuosos orales, hiperosmóticos intravenosos, así como alfa-agonistas, y la mayoría de los casos pueden tratarse médicamente a través de un periodo de tiempo que la presión intraocular está elevada. Los mióticos son evitados porque pueden conducir a la reapertura de la hendidura y subyacente recurrencia de la hipotonía. Entonces, en este video podemos observar, es una paciente de 18 años que tuvo un trauma con un balón de agua en el ojo izquierdo y esta se presentó a la consulta con una visión de cuentadedos y una presión intraocular de 4 milímetros de mercurio. Aquí podemos observar la ciclodiálisis. Esta paciente también tenía un ifema del 30% y gradualmente la presión volvió a la normalidad. Sin embargo, siempre tenía la lesión de la ciclodiálisis. Ahora, el crecimiento epitelial descendente, la fisiopatología es porque el traumatismo lacerante en el ojo puede provocar una fístula que se desarrolla desde la superficie externa del ojo hasta la cámara anterior. Esta proporciona un conducto para que el epitelio ingrese a la cámara anterior, es decir, al segmento anterior. Encontraron que hay una incidencia del 7.69% de glaucomas secundarios en pacientes con siderosis. Los hallazgos clásicos en la lámpara de hendidura van a incluir heterocromía del iris, midriasis y decoloración similar al óxido de la superficie del lente subcapsular anterior. El tratamiento va a ser escisión de todo el iris, extracción del lente intraocular y crioterapia en el cuerpo ciliar afectado y la córnea. Y aquí lo podemos observar. Hemorragia coroidal. La lesión por contusión puede resultar en la ruptura de la coroides. Los signos van a ser dolor, hundimiento de la cámara anterior y disminución del reflejo rojo. Se han utilizado supresores acuosos y agonistas alfa son el pilar
de terapia médica. Los cicloplégicos están indicados para tensar las células y profundizar la cámara anterior. También se han utilizado esteroides tópicos y orales, y el drenaje quirúrgico va a estar indicado cuando hay contacto entre el cristalino y la córnea. Se recomienda esperar unos 3 a 10 días, si es posible, para permitir la licuefacción del coágulo y el secuestro de la sangre en el espacio supracoroideo. Incluso si el coágulo se reabsorbe o se elimina, el pronóstico visual es bastante malo. De ahí, por último, tenemos el desprendimiento de la retina reumatógena. Este se asocia más comúnmente con hipotensión ocular debido a una disminución de la producción del humor acuoso. El 5 al 10% de los pacientes puede desarrollar la presión intraocular, que es lo que llamaremos síndrome de Schwartz. El mecanismo de este aumento de la presión se debe probablemente a una obstrucción del segmento externo de los fotorreceptores del flujo de salida del humor acuoso en el segmento anterior. El síndrome de Schwartz es bastante difícil de diagnosticar y ocurre comúnmente en el entorno de un desprendimiento de retina periférico superficial, con una aparición de una reacción inflamatoria en cámara anterior. Por esta razón, considere este diagnóstico con cualquier caso de glaucoma uveítico y también debemos dilatar a todos nuestros pacientes con un examen completo de la retina periférica para descartar dicha posibilidad. Muchísimas gracias, esperando que haya sido de utilidad. Se despide su servidora Clarice.